Ley de Boyle-Marriott. La ley de Boyle-Marriott, o también conocida como proceso isotérmico, establece que, a temperatura y cantidad de gas constante, la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Esto quiere decir que la presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Unidades de presión. La presión en el Sistema Internacional de Unidades está dado en pascales y en el sistema inglés se utilizan libras por pulgada cuadrada, PSI por sus siglas en inglés. Otras unidades utilizadas para expresar la presión son bar, atmósferas y kilogramo por centímetro cuadrado. Tipos de medición de la presión. La presión en algún punto arbitrario de un fluido se mide con respecto a una presión de referencia. La presión absoluta toma como referencia la presión del vacío o presión cero. La presión manométrica, su referencia es la presión atmosférica de la zona. Y en la presión diferencial se mide con respecto a una presión arbitraria seleccionada por conveniencia en el proceso que se esté llevando a cabo. Sensores y detectores de presión. En el Laboratorio de Electroneumática de la Universidad Pontificia Bolivariana se encuentran varios sensores y detectores de presión. Dos de estos sensores son de especial interés por sus características de funcionamiento. El sensor de la izquierda se encuentra en la entrada del sistema y el sensor de la derecha está dispuesto en el tablero del sistema de electroneumática. Este es un manómetro neumático de material metálico y funcionamiento analógico. Por otro lado, este es un sensor o detector PSA1 de funcionamiento digital. Esta es la disposición de los elementos que contiene el transductor de presión electrónico. Pantalla de 3,5 dígitos que exhibe el valor medio. Indicador de salida 1. Si la presión en el puerto de medida ha llegado a un cierto límite programado, se enciende el LED de la izquierda. Indicador de salida 2. Si la presión en el puerto de medida ha llegado a un cierto límite programado, se enciende el LED de la derecha. Botón de modo. Sirve para seleccionar el modo de uso o para guardar la información seleccionada. Botón arriba. Sirve para seleccionar la unidad de medida que se desee, seleccionar el modo de salida, el tiempo de respuesta, la escala de salida, bloquear, retener una medición máxima y retener un valor de medida en una de las opciones de configuración. Botón abajo. Sirve para seleccionar la unidad de medida que se desee, seleccionar el modo de salida, el tiempo de respuesta, la escala de salida, bloquear, retener una medición máxima y retener un valor de medida en una de las opciones de configuración. Indicador del máximo valor a medir. En este sensor, el PSA1 es de 1 megapascal. Los sensores y detectores de presión miden la fuerza por unidad de área, que junto con el flujo y el nivel constituyen los tres parámetros fundamentales de cualquier fluido. Al manipular cualquier tipo de fluido de manera industrial, es indispensable conocer la presión de este, entendiéndose por fluido los cuerpos cuyas moléculas tienen poca coherencia y toman la forma del recipiente que los contiene. Los fluidos se dividen en líquidos y gases, como el agua, el aire, el aceite, los hidrocarburos, la sangre, el helio, los agentes químicos, entre otros. Con un sensor o detector de presión se puede, además de la presión estática, medir la velocidad de flujo, detectar alguna fuga, un cambio de presión y determinada condición de vacío. Algunas aplicaciones de los sensores y detectores de presión. En la actualidad se encuentran diversas aplicaciones para los sensores y detectores de presión. Algunas de estas aplicaciones tienen lugar en industrias farmacéuticas, en la producción de agentes químicos, procesadoras de alimentos, industrias de ensamblaje de equipos y maquinaria, instrumentación médica, experimentos didácticos y científicos. Estas aplicaciones industriales sirven, por ejemplo, para determinar el nivel de un fluido dentro de un recipiente o contenedor, midiendo la presión en el fondo u otra variable como la velocidad del fluido. Medir presión de los neumáticos de un vehículo, detectar fugas emitidas al ambiente por maquinaria, determinar la presión de los frenos de un vehículo. O algo tan cotidiano como una máquina expendedora de helados, que busca el helado seleccionado en una matriz de compartimentos donde se encuentran separados según la referencia o el sabor, succionando por medio de una bomba de aire el helado elegido y detectando su captura con un sensor de presión
debido a una caída súbita en el valor de la velocidad del gas, pero manteniendo activa la bomba de succión. Posteriormente lo deposita en la bandeja por medio del apagado de la bomba para entregarlo al cliente.